El día de hoy, como ven el título, a veces lo nuevo se presta para la mentira. Hoy día vamos a hablar un poco sobre las herejías y lo nuevo que tiene que ver esto. Y bien, vamos a pasar directo porque tengo cosas que hacer ahorita. Y bien, voy a basarme el día de hoy en Eclesiastés, capítulo 1, verso 9 y 10. Dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Este texto encierra una verdad absoluta y es un dicho contundente. Quizás no todos lo aceptan, pero es una verdad que ha trascendido por los siglos desde que se escribió Eclesiastés. Se ve muy bien que lo escribió el sabio Salomón. ¿Pero por qué? ¿Por qué se aclara y se afirma que no existe nada nuevo debajo del sol? No hay nada que nos pueda sorprender porque ya todo está hecho, ya todo lo que se está viviendo se vivió. Y todo lo que se vivió se está viviendo ahora. Y la Biblia nos enseña de que nosotros vivimos como en algo cíclico. Así como las aguas van para los ríos y luego al mar, nuestra vida es un continuo, una continua repetición. Pero no porque nosotros vivamos la misma vida que alguien, ni porque exista la reencarnación, las cuales algunos creen y se basan con textos y con algunos dichos y suposiciones de gente que es filósofa. Pero hoy día no vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar de lo peligroso que puede ser desear o querer saber algo nuevo. Y déjame decirte que lo que tú has pasado, por más que tú creas que nadie lo ha pasado, alguien también lo pasó. No te estoy diciendo que está pasando la misma situación que tú en cuanto a hechos exactos, sino a tu situación, como en una enfermedad, una crisis económica, alguien te rompió el corazón, o te mudaste al extranjero por motivos personales, o perdiste a alguien, te accidentaste, cosas así. También los ha pasado personas y lo están pasando ahora gente. Pero a veces nos tomamos las cosas muy personales y nos colocamos en una situación prepotente, porque así somos. Tratamos de vernos diferentes e importantes. Creemos que esto no le ocurrió a nadie. Sin embargo, las cosas que estamos pasando también lo ha pasado a otra persona. Y lo ha pasado a otra persona del siglo pasado, de hace siglos. Y a veces este dilema de lo nuevo nos hace desear conocer algo que supuestamente aún no lo ha vivido alguien. Quiero que me entiendas. Hoy día no vamos a hablar de tu vida como tal, pero esta analogía es para hacerte entender de que no existe nada nuevo bajo el sol. Todo se repite. Ahora, colocándonos un poquito más naturales y analizando nuestro siglo XXI con los siglos pasados. Tú dirás, sí, Juan, ese texto es muy bonito y muy filosófico y muy profundo, pero ¿y cómo me explicas los celulares, las comunicaciones? ¿Cómo explicas los aviones? ¿Cómo explicas toda la tecnología que hay hoy en día? Si tú me dices que todo lo que se está
haciendo lo que ya está hecho, existió hace mucho. Bueno, te voy a explicar en cortas palabras. Lo que hoy vemos es una mejora de lo que antes se hizo. Por ejemplo, tu refri. ¿Qué hace? Conserva alimentos. Antes las personas no utilizaban la refri. No habían alcanzado esa tecnología, pero su tecnología de ellos era la sal. Lo descubrieron y cubrían sus alimentos con sal. La sal preserva. Ok, Juan, ya. ¿Y qué opinas de los drones? Bueno, aquí nada más remontándonos al siglo pasado, para que la gente llegara a tener visión de las alturas o lugares donde no llega un celular, utilizaban los globos aerostáticos o las cometas, y ahí colocaban las cámaras. Pero con el tiempo se fue perfeccionando. La tecnología, como los smartphones, el telégrafo, que era un medio de comunicación que mandaba mensajes con imágenes. Antes de que existiera el WhatsApp y todo eso, el telégrafo era como la tecnología top del tiempo, del momento. Y así existen muchos inventos, remontándonos a siglos muy antiguos, como por ejemplo la medicina, que hoy en día ya se ha convertido en una industria farmacéutica. Anteriormente se utilizaban las plantas medicinales. Entonces, todo se enfocaba hacia una tecnología. Eran descubrimientos, pero con el tiempo eso se potencializó, se mejoró. Ya, ok, ahora vamos a algunos inventos más de la antigüedad. Por ejemplo, las cirugías. En los siglos pasados eran las famosas preparaciones craneanas, ¿verdad? Si está bien dicha la palabra. Bueno, así como algo chistoso, cuando Noé quiso saber que la tierra ya estaba seca después del diluvio, mandó a una paloma, pero primero mandó un cuervo y luego mandó una paloma, y les llegaban como tipo mensajes, ¿no?, de que sí, estaba seca la tierra. El cuervo no volvió, pero la paloma sí. Elías, cuando fue alimentado por los cuervos, el primer delivery. Pero esto era, se puede decir, muy común en ese entonces. Se utilizaban a los animales como transportes. La rueda se inventó para más adelante hacer los carros que los caballos pues transportaban a la gente adinerada, porque esto no lo podía tener cualquier persona. Y así te hablara de muchas cosas más, como el GPS, por ejemplo. Hoy en día uno sin el GPS se pierde. Donde estés, necesitas tu celular con tu GPS. En ese tiempo no había eso, pero sí se inventó la brújula. Y antes de la brújula, la gente se guiaba por las estrellas. Pero el punto aquí es que las cosas no son nuevas en sí mismas. Siempre se mejoraron. Siempre apuntaron hacia una mejora. Y conforme pasó el tiempo, tenemos ahora lo que tenemos. ¿Qué se inventará más adelante? No lo sabemos. El punto es que esto novedoso es algo que a nosotros nos agrada, nos llama la atención. Los que nos dedicamos a las ventas, cada vez que hay un producto nuevo y lo promocionamos, la gente dice, wow, qué chévere, lo quiero, lo compro. Hay gente que es muy apasionada a lo nuevo y compra. Es así, amigos, es así. La gente, tanto tú como yo, nos gusta lo novedoso. Nos aburre escuchar una canción constantemente. Al principio era una novedad, pero ya con el tiempo queremos otra canción. Incluso la gente que se hace famosa de un día para otro,
están en lo novedoso, pero luego pasan de moda y tiene que venir otro chiste, otra forma de ganar fama o otra persona. Nosotros amamos lo novedoso, somos adictos a lo novedoso. Por eso es que también existen discos que cada día se renuevan y se renuevan y se renuevan. Ahora, para terminar con esto de los celulares y con esto de la tecnología. Si tú tienes un smartphone, y lo normal es que tengas un Android, ¿sabías que el primer celular no fue un Android como tal? El primer celular no fue un Samsung, que el mejor celular del mundo y de la historia está comprobado que es el Samsung S25. Tiene una tremenda cámara, una larga duración de batería. Le gana al iPhone 16 Pro Max. Ahora vamos a decir, el iPhone es el mejor celular. No, ya. Pero el iPhone 16 no es el mejor celular, se puede decir, la mejora del iPhone 1. El primer celular fue un Motorola. Y después llegó el BlackBerry. El BlackBerry se posicionó, pero Apple tuvo una mejor estrategia y banqueó a BlackBerry. Kodak también quedó desaparecido. ¿Por qué? Porque no se las ingeniaron. ¿Por qué? Porque se quedaron atrás. Porque las personas querían siempre innovación. Por eso es que, si tú te das cuenta, todos los celulares sacan una versión todos los años. Todas las marcas siempre están actualizándose cada año, porque somos adictos a lo novedoso. El punto, hermanos, no es hablar en sí de las buenas cosas que trae lo nuevo, porque está bien, nos gusta lo nuevo, pero a veces, por buscar lo nuevo, por desear lo nuevo, nos podemos meter en peligro. Como personas que nos gusta lo nuevo de manera normal, porque no es anormal que nos guste lo nuevo, buscamos en la iglesia también revelaciones nuevas. Esas revelaciones al principio parecen muy bonitas, pero luego te desvían, te sacan del camino. Y de manera tan sutil, no te das cuenta. Cuando menos lo piensas, estás en el error. Y las personas nos emocionamos cuando nos traen una palabra diferente. Como que lo que ya hemos estudiado no nos apetece, queremos algo distinto. Mi pregunta es, ¿tú ya terminaste de leer la Biblia? ¿Alguna vez la leíste completa? ¿Alguna vez al menos te has leído el Nuevo Testamento? Si no es así y estás buscando palabras nuevas, te puedes caer a un hoyo muy profundo y va a ser bien difícil sacarte, porque te vas a entercar. Gente tan cerrada en la doctrina que creen ahora por no haber estudiado la Biblia. ¿Sabes que las personas que estudian la Biblia tienen la mente abierta? Las personas que no estudian la Biblia de manera profunda y responsable tienen la mente cerrada. No aprenden de nadie, creen que tienen la razón. Pero, ¿sabes qué? Hay un dicho que ni cristiano es, pero es una verdad, y toda verdad está aceptada por Dios. Este dicho es que cualquier persona que estudie y estudie y estudie se da cuenta que es ignorante, porque sabe que la verdad es enorme. Pero una persona que no estudia cree que ya lo poquito que aprendió, eso es. No caigas en ese rollo. Algunos ya están allí, y por más que yo intente decirles que no es así, se van a quedar allí hasta que Dios obre en su corazón, hasta que Dios tenga misericordia de ellos. Para poder recibir algo nuevo, nosotros debemos primeramente de estar al día con la palabra de Dios. No podemos descuidar nuestra lectura, no podemos descuidar nuestros tiempos devocionales. Siempre debemos estar en constante aprendizaje. De lo contrario, todo lo nuevo que te puedan estar diciendo, quizás sea una mentira. De la espera de
algo nuevo, salen las sectas, las cuales aquí voy a pararme un poco. Las sectas, ¿qué son las sectas? Bueno, las sectas nacen primeramente cuando se altera una enseñanza que se dio en su tiempo, una enseñanza que es original, una enseñanza que no tiene impurezas, es una enseñanza pura. Pero las sectas pervierten esa enseñanza, la acomodan a su conveniencia. Las sectas normalmente se caracterizan porque hay un líder que los insta con su astucia a que los sigan. Todas las sectas tienen esta misma cualidad, que sigan un líder, y siempre están hablando de su líder, siempre están hablando de que mi líder es un ángel, mi líder es apóstol, mi líder, Dios se le presentó. Eso es una secta, porque endiosan al líder, lo llevan hacia un escenario que no debe estar, porque el único que es Dios y que debe recibir la honra y la alabanza es Cristo Jesús. Pero no, ellos endiosan al líder y lo que él dice es la ley, es la palabra. Su interpretación es la correcta, las demás interpretaciones no son las correctas. Las sectas también se caracterizan por ser grupos con una nueva interpretación, una interpretación acomodada a su manera de pensar, no a cómo piensa la Biblia. Y se rigen a tradiciones humanas, a conceptos que ellos ya han concebido y que solamente agarran textos para avalar sus ideas. En pocas palabras, no permiten que la Biblia hable, sino que ellos hacen hablar a la Biblia. Y a lo largo de la historia han surgido muchas sectas. La primera secta en el cristianismo o en lo religioso es la secta de los fariseos, con los saduceos, juntamente con ellos. Los fariseos, cuando entraron a tallar en la historia de las sectas, no lo hicieron con una mala intención. ¿Por qué? Porque ellos, es cierto, colocaban mandamientos que no estaban en la Biblia, en su Biblia de ellos, que era la Septuaginta. No estaba en la ley. ¿Pero por qué colocaron mandamientos adicionales? Para que las personas de ese tiempo pudieran obedecer la palabra de Dios. Y era tan rigurosos sus mandamientos que realmente había algo de efecto. Entonces, por su temor a que la gente se desvíe de la verdad y que no obedezca a Dios, ellos hicieron algunas normas ahí que luego se convirtieron en costumbres, en tradiciones, pero no en palabras de Dios. Entonces los fariseos, aunque lo hicieron con una buena intención, se convirtieron en una secta, y más adelante vamos a profundizar un poquito en ellos con Jesús, qué habló Jesús de ellos. Pero luego sigue la tradición de los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? A diferencia de los fariseos, ellos no creían en nada místico, en nada espiritual. Los fariseos sí. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos, en los ángeles. Ellos creían en el infierno. Sin embargo, los saduceos no. Ellos eran más racionales. Estaban influenciados por la cultura helenista de aquel entonces. Era la cultura griega. Ellos eran pensadores porque estaban siendo, repito, influenciados por esa cultura. Y en la cultura griega había, obviamente, un pensamiento crítico y filosófico. No creían a cualquier cosa. Entonces, los saduceos, aunque creían a la palabra de Dios, no aceptaban nada místico. Ellos todo lo filtraban por lo racional. Pero eso fueron la primera secta. Y luego Cristo los encara y les dice: ustedes están invalidando muchas cosas de la ley por seguir sus tradiciones. Pero luego viene la otra secta, y ya después que Cristo asciende,
y ya empiezan las famosas cartas apostólicas y viene el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Fue un grupo de personas, una vez más, pensantes, influenciadas por Grecia. Ellos no creían que el cuerpo en sí era algo bueno, sino que era muy malo. Y en cierto punto, Pablo dice que nuestro cuerpo es un cuerpo de muerte. ¿Quién me librará? Porque mi cuerpo me lleva a hacer lo malo. Así soy yo. Pero ellos decían esto por Cristo, porque no creían que Cristo había venido en cuerpo, que Cristo era Dios tal cual, era un ser espiritual que tomó forma de un hombre, pero no era hombre. Como muchos hoy en día no creen completamente que Cristo vino como hombre. Bueno, esto viene desde el gnosticismo, influenciados por la cultura griega. Entonces Juan, en primera de Juan, en esa carta, el capítulo 4, verso 1 al 3, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de Anticristo. Pero miren, Juan enfatiza este punto de que Jesucristo ha venido en carne porque el gnosticismo estaba abundando en aquel entonces y se había metido a la iglesia. Juan dice, no crean a esto porque no todo espíritu, o sea, no toda persona que viene supuestamente hablando por el Espíritu Santo es de Dios. No crean. Prueben los espíritus. Y hoy en día también debemos de probar los espíritus. Cualquier persona que se para a hablarnos y a decirnos cosas que supuestamente son verdades, debemos de probarlos y cancelar cualquier artimaña del enemigo. Porque el error viene, lamentablemente, por él. Y la gente que se deja engañar, engaña. El enemigo engaña desde el principio. Entonces la gente engaña también. Y no podemos caer en el error. ¿Ok? Luego del gnosticismo, se levantó el arrianismo. ¿Qué es el arrianismo? Pero esta secta decía que realmente Jesucristo no era Dios, que era una creación, pero no era Dios. Muy parecida a la secta de aquí veremos más adelante. Entonces dijeron, no, Jesucristo es Dios, no, él su nombre. No creían en la deidad de Cristo. Y se levantó muy fuerte el arrianismo. Luego, aunque hay muchas sectas, solamente voy a dar algunas nada más. Luego viene el montanismo. El montanismo viene por un hombre llamado Montano. Este hombre empezó a recibir revelaciones y dijo que tenía conexión directa con Dios, que Dios mismo le revelaba cosas. Y entonces ellos se dejaban guiar, ¿no? por esta influencia de Montano. Ellos creían mucho en la profecía, en las manifestaciones espirituales. Eran muy místicos, eran rigurosos, pero no solamente eran místicos, sino que ese misticismo los llevó a practicar el ascetismo. El ascetismo es negarte a cualquier tipo de actividad en este mundo para dedicarte a la oración, al ayuno, a las vigilias, o sea, una vida austera, como un monje. Los monjes al menos trabajan, pero ellos no. Ellos se dedicaron completamente a la espiritualidad porque de alguna manera se sentían más cerca a Dios. Y empezaron a dar normas como si fuera la palabra de Dios. Y este hombre empezó a decir que sus palabras tenían el mismo peso que la palabra de Dios. Empezaron a invalidar enseñanzas apostólicas. Entonces ya un grupo más ortodoxo
empezaron a atacar estas enseñanzas incorrectas y poco a poco fue desapareciendo. Pero quiera que no, esa secta ha influenciado mucho en nuestro tiempo. Y bueno, el Espíritu Santo es para mí el ser más ordenado y más hermoso. Y cualquier cosa que esté fuera del orden del Espíritu y de la hermosura del Espíritu, hay que meditarlo. El montanismo tiene esa raíz, una raíz muy desordenada, muy excluyente, porque ellos se sentían que eran los únicos que tenían la verdad y la gente tenía que seguirlos si no estaban en el error. Pero luego de esta secta vienen los anabaptistas. ¿Quiénes son los anabaptistas? Bueno, ellos salieron de la época de la Reforma, pero a pesar de que tenían buenas cosas y que muchos cristianos evangélicos podemos considerar que lo que ellos hicieron estaba bien, también hicieron cosas extrañas. Está bien, por ejemplo, que hayan dicho no se puede bautizar a los niños porque ellos no tienen una conciencia de pecado. Está genial. Ellos lo promovieron y nosotros creemos que eso es así. Pero ellos también empezaron a creer que no se podían sujetar a ninguna autoridad humana, que ellos solamente se sujetaban a Dios. Y ese es el extremo. La Biblia dice que debemos sujetarnos a nuestras autoridades. Ojo, si esas autoridades nos llevan a hacer cosas que no agrada a Dios, no estamos en el derecho de poder obedecer esas autoridades, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero siempre y cuando la autoridad sea una autoridad mala. Si no, tú tienes que obedecer y sujetarte, porque es parte del testimonio de cristiano, ¿verdad? Del cristiano que eres. Los anabaptistas fueron consideradas una secta porque en la historia se les ve como un grupo religioso muy extremista, que no solamente eran de los reformados, sino que de cualquier iglesia, no sé, que se levantaba y en contra de sus líderes, decían, vengan para acá, aquí estamos todos prácticamente los rebeldes. Pero, repito, la iglesia evangélica no lo considera del todo mal. Hay cosas que rescatar de los anabaptistas. Luego ya aparecen los puritanos con la idea de purificar a la iglesia, pero no son una secta, pero están consideradas dentro de la secta. En fin. Después vienen los peores, porque lamentablemente dentro de nuestra cultura evangélica aparecen sectas terribles que tienen auge en el mundo. Los mormones, ellos son los primeros que empiezan. Este hombre, el líder, José Smith, recibió supuestamente del ángel instrucciones de Dios y en tablas de oro, revelaciones del Señor. En Gálatas dice que cualquier ángel que se presente con un evangelio nuevo, que no podemos de creer ese ángel. Gálatas, capítulo 1, se lea todo para poder comprender. ¿Ok? Los mormones tienen ideas en donde lamentablemente llevan y arrastran a las personas hacia la mentira y el engaño. Muchas personas que entran en la iglesia de los mormones salen más confundidos de cómo entraron. Al principio parece todo bueno, pero luego ya la gente se va dando cuenta que en realidad no es una iglesia, es una secta. Pero luego vienen los adventistas del séptimo día. Tengo amigos conocidos adventistas, más que quizás cualquier otra secta, tienen una intención muy bonita. Los adventistas tienen el fervor de agradar a Dios guardando el sábado. Para ellos, el día de descanso es el sábado. Y tienen sus textos bíblicos que avalan eso. Pero el séptimo día viene después de una mala interpretación de la Biblia.
no acertaron con la segunda venida de Jesucristo. Y bueno, es muy profundo la historia de los adventistas, que también está para hacer una transmisión hablando de ellos. Deseo con todo mi corazón que algunos amigos que yo conozco, por no decir toda la iglesia adventista, entren en razón, aunque cuando hay una secta es difícil porque ya tienen bases, tienen raíces y tienen muchos años de historia. Pero luego vienen los testigos de Jehová. Ellos niegan la Trinidad, creen que Jesucristo es el arcángel Miguel y el Espíritu Santo solamente es una fuerza. Ellos luego inspiran a los solo Jesús, o los unicitarios, que no creen realmente en la Trinidad tampoco. Nosotros, como cristianos evangélicos, sabemos la verdad, porque la Biblia no tiene tapujos. La Biblia es clara. Sin embargo, hay algunos que tratan de complicarla. Ojo que yo no te he dicho todas las sectas que existen en el mundo. Hay un montón, pero estas son las más famositas. Y todas estas sectas empezaron con la idea de querer implantar algo nuevo, añadirle algo para que las cosas mejoren. Nuevas revelaciones, nuevas formas de interpretar, no que la Biblia se interpreta con el Espíritu o con una revelación espiritual. En cierto punto, el Espíritu Santo nos ayuda a entender la Biblia, pero no podemos confundirla. El Espíritu Santo no confunde. El Espíritu Santo te ilumina, te aclara la verdad. Todas las sectas que más adelante vienen, como algunas sectas del pentecostalismo, donde las personas pactan dinero para poder recibir algo, o las personas están pensando más en dinero que en cualquier otra cosa, o el misticismo también dentro del pentecostalismo, el desorden, son corrientes lamentables que no están centradas en Cristo, sino que están centradas en profecías, en revelaciones, en que Dios me dijo que te diga eso, que Dios me dijo tu vida, basándose más a la adivinación que a la palabra misma. El Señor ha guardado un remanente para este tiempo. Y sí, las sectas permanecerán, pero algún día todo esto acabará. Ese remanente es un remanente que estudia la Biblia, que no se deja guiar por doctrinas diversas. El Señor nos advierte en su palabra que debemos de cuidarnos de los engañadores, debemos de demandar herejías destructoras, porque algunos escuchan espíritus de demonios creyendo que están escuchando al Espíritu Santo. Son personas que han dejado de buscar a Dios y la verdad, se han dejado engañar. Y debemos orar por ellos. La verdad que no debemos tener cólera. Debemos orar porque es lamentable. Debemos pedir por ellos porque son buenos hermanos. Son personas que quieren conocer al Señor, que han conocido de alguna manera a Dios, lo han sentido. Pero el conocimiento se les ha desviado del camino correcto. ¿Cómo saber si estás en una secta? Y aunque yo te he explicado grandes rasgos de estas sectas, hay una especificación. Hay un detallito aquí. ¿Cómo te das cuenta que estás en una secta? Porque ellos creen que tienen toda la verdad. Y fuera de su iglesia, nadie va a poder ser salvo. Cuando te encuentres con alguien que te dice, no, mi iglesia va a destruir todas las iglesias, o mi iglesia va a acabar con todas las herejías de los pastores, mi iglesia está en contra de esto, y mi iglesia tiene... mi iglesia, o sea, si tú no estás en mi iglesia, estás perdido. Y eso lo tienen todos estos que te he mostrado. Aunque ya los fariseos y saduceos ya quedaron atrás, ¿no? Aunque hay algunos que tienen ese espíritu de fariseo, pero no estoy hablando de ellos. Amigos, cualquier persona que te diga, mi iglesia es la verdadera, posiblemente estés en una secta. Cristo no vino a establecer una denominación. Él vino a establecer el reino de Dios en la tierra. Lo nuevo te lleva a este punto, sí.
te puede llevar cuando no estás cimentado en la Biblia. ¿Y quién no quiere conocer algo de Dios, algo diferente de Dios? ¿Quién no quiere conocer algo nuevo? Todos los que estudiamos la Biblia queremos saber algo. Y dice, ay, mira qué bonito. Sí, hasta lo que parece nuevo, no es nuevo. No, ya es algo que la gente ha descubierto. Y apuesto que el escritor que estás leyendo está escribiendo algo que otra persona ya escribió. Solo que la gente más destacada que sabe escribir, que por alguna, no sé, suerte de la vida, a favor de Dios, se hicieron famosos y pudieron escribir algo. Entonces, tú tomas un escrito supuestamente de tal o de fulano de tal persona. Pero ese escrito también lo dijo otra persona. No hay nada nuevo. Por más que intentes hacerte creer que es algo nuevo, todo lo que tú escuchas de un pastor no es nada nuevo. Déjame, ¿cómo decirlo? Déjame desencantarte, desilusionarte. Dios usa nuestra boca para hablar lo que ya está dicho, lo que el Señor quiere que conozcas en un tiempo determinado. Si tú necesitas escuchar una palabra, apuesto que el Señor utilizará a cualquier persona para hablarte lo que ya alguien más habló, lo que alguien ya más escribió. Pero todo esto guiado por el Espíritu Santo. Y de aquí cerramos con esto, pero miren, Mateo 15, 2 al 3 dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y aquí Jesucristo hablando de los fariseos. Ustedes tienen una bonita intención, ¿no? Pero su tradición no puede invalidar la ley. Nosotros no podemos invalidar jamás la palabra de Dios por inculcar nuestras ideas. Los fariseos eran personas respetadas en aquel tiempo. Eran muy públicos. Por eso que cuando Cristo vino, les robó a ellos el público, porque la gente empezaba a seguir a Cristo y a ellos, pues, los dejaban de lado. Es más, un día Cristo estaba enseñando y el pueblo dijo, este hombre habla como quien tiene autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué decían eso? Porque los fariseos también enseñaban y hablaban, pero no con autoridad. Y ellos lo recalcan. No como los fariseos, que ellos hablan, pero no hacen. Jesucristo primero hacía y luego enseñaba. Eso es hablar con autoridad. Hacer algo primero tú y luego enseñar ese algo que tú estás haciendo. Los fariseos se quedaron sin público. Empezaron a decir, miren cómo se van tras él. Por eso es que en su envidia, en su cólera, siempre planeaban matarlo. Pero nadie pudo hacerlo hasta que él no quiso, porque Juan dice, el Evangelio, capítulo 11, si no me equivoco, él no pierde la vida, nadie se la puede quitar, sino que él mismo la entrega y él tiene poder para volverla a tomar. Estos hombres empezaron a buscar la manera de mancharlo, le decían, tenías demonio, toda tu doctrina no es de Dios, te haces Dios siendo hombre, lo injuriaban, buscaban la manera de hacerlo quedar mal. Jesucristo seguía con sus milagros, seguía predicando el mensaje del reino, seguía. Los fariseos eran celosos y en su celo buscaron la manera de hundirlo. Y esto era un reflejo de su condición. Por eso es que un día Cristo les dice, si ustedes fueran de Dios, las obras de Dios harían. Pero no, ustedes no hacen las obras de Dios, ustedes me odian y eso no es amar a Dios. No es eso, ¿ok? Luego, San Mateo capítulo 23, 4 dice, ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar
y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Estas eran las famosas tradiciones, las famosas cargas que ellos imponían, pero ellos no eran capaces de hacerlo. Cargas que hoy en día también vemos en algunas iglesias evangélicas se colocan, pero los líderes no son capaces de hacerlos. Hermano, hermana, si tú estás en una secta, es tiempo de que te retires y busques la dirección de Dios y te ubiques en una iglesia que se predique la sana enseñanza. Cristo quiere que tú crezcas y madures en tu fe y quieres que sea de bendición. No busques lo novedoso. Cristo dijo que la puerta ancha era fácil de entrar y la gente va a montones, pero la puerta estrecha, muy pocos la pasan. Debemos nosotros de escoger ese lugar en donde muy pocos pasan. Ese lugar no es tan famoso. La gente no le gusta las repeticiones. El apóstol Pedro me encanta cuando dice, es necesario repetirle esto, no importa cuántas veces tengan que hacerlo hasta que aprendan. Aunque ya les he dicho eso, tengo que volver a hacerlo, no importa. La Biblia se tiene que repetir para aprender. Es recomendable incluso los que están en la educación bíblica dentro de la iglesia, que ellos hagan predicaciones mensuales basados en un tema, tipo un curso. ¿Para qué? Para que la persona que está recibiendo el mensaje pueda interiorizar lo que está hablando el maestro. Dentro de la educación cristiana es muy necesario utilizar esas estrategias. La repetición es muy importante. Hablar de un mismo tema hasta que la gente se le quede. Es necesario utilizar estrategias bíblicas, no antibíblicas. No podemos ir hacia lo que no se dice. Wow, mira. No. Debemos de buscar siempre la Biblia. Y para terminar, déjenme decirles que todos los que tienen una vida espiritual activa son conscientes de que la Biblia se tiene que leer y leer y leer. Si es una persona que lee de manera sistemática las Escrituras, puedes traer a tu memoria que quizás te has leído algunas veces Proverbios, muchas veces los Evangelios, sin que te canses. No puedes cansarte leyendo a cada rato la Biblia, no importa si es lo mismo. ¿Por qué? Porque siempre el Señor nos tiene algo para la vida espiritual que estamos tratando cada día de ejercer con fidelidad. El Señor realmente hoy nos está diciendo que debemos de cuidarnos de lo nuevo. No que sea malo, ¿ok? No todo lo nuevo es malo, pero a veces por desear lo nuevo nos perdemos lo que ya está escrito. Sí, hermanos, no podemos andar por el mundo queriendo descubrir una nueva ley natural y hacer un invento, ¿verdad? No, yo quiero, ya si alguien inventó el foco, yo invento otra cosa. Ni inventar nada, ni descubrir nada, simplemente necesitamos disfrutar lo que ya está descubierto y lo que ya está hecho. Debemos disfrutar la Biblia, debemos amar la Biblia. Ya está escrito todo, no necesitas más. Básate allí. Si quieres hacer un tema, no saques otras cosas, céntrate en la Biblia. No te bases en otros libros, no. No acabas ni la Biblia y ya estás queriendo buscar libros apócrifos. No. Lee la Biblia. No te confundas. No te dejes seducir por lo nuevo. Guíate por Dios. Hoy, ese es el mensaje que he tenido para ti. Yo espero que haya sido de bendición. Cuídate mucho. Bendiciones. Bye.